Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, te lo mereces, corazón, porque están dentro de los mejores, mi querido Tauro. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Tauro. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo, ¿vale? Tú solamente déjate llevar, bisonte, y cierra tus ojitos. Muy bien, mi querido bisonte. Mi querido Tauro, siento que muchos de vosotros posiblemente van a estar visitando lo que es un campo santo, pero justo ahí te vas a encontrar con una persona, Tauro, que posiblemente no te va a gustar su actitud. ¿Por qué lo dices, Richard? Porque siento como que este personaje estaba como riéndose, como que a lo mejor de repente como que goza posiblemente de tu sufrimiento, posiblemente de tu tristeza, cariño. Pero te vas a encontrar con una persona, bisonte. Si tienes planes posiblemente de visitar lo que es un campo santo, te vas a dar cuenta de los gestos de estos personajes con los cuales tú vas a estar coincidiendo. El otro mensaje también, Tauro, dime si tú últimamente estás posiblemente encontrándote en casa animales, especialmente sapos, cariño, y también mariposas, porque esas imágenes se han presentado constantemente cuando he estado haciendo lo que es del cuenco de cuarzo. Si tú me dices, Richard, justo cuando yo llegaba a casa o cuando salía de casa, he encontrado un pequeño renacuaco, un pequeño sapito por ahí. Te recomiendo que no lo hagas daño, Tauro. Si te pasa esto a ti, posiblemente, mi querido bisonte, puede ser que a lo mejor alguna persona intenta hacerte algún tipo de daño, ¿vale? Si tú encuentras algún tipo de sapito o una rana cerca de casa, te recomiendo que trates de atraparle sin hacerle daño y simplemente libéralo en el bosque, mi querido bisonte, o en cualquier lugar donde no estés cerca de casa. Pero no lo hagas daño, porque esa es tu energía, Tauro. Esa es tu energía. También, si muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente van a ver mariposas al transcurso de estos días, nos están diciendo, bisonte, que tus seres de luz, personas que ya no están lo que es en esta tierra, pues simplemente se están manifestando a través de estas mariposas, mi querido bisonte. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Tauro. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen, Tauro, Tauro, Tauro? A ver. Tenemos lo que es la carta del As de Espadas. Siento, bisonte, que te llama la atención mucho, posiblemente la forma como te mira una persona, o de repente que una persona pues te ignora. Esta persona puede ser de elemento aire, puede ser tranquilamente que vosotros coinciden, tanto lo que es en trabajo, en casa, en los estudios, o en el día a día, bisonte.
Siento que esta persona es como que estuviera un poco resentido o resentida, como que algo ha pasado. No digo de que tú de repente has hecho algo en contra de ellos o de ellas, no. A lo mejor de repente, cariño, lo que ha pasado aquí ha sido un malentendido también. Pero siento que hay alguien que está un poco receloso contigo, cariño. Hay alguien que está un poco resentido o resentida contigo, mi querido bisonte. ¿Te das cuenta, cariño? Fíjate, Tauro. Vamos a ver. Esta persona a veces vosotros coinciden y simplemente te ignora, Tauro. Hay una persona que te ignora, hay una persona que posiblemente no te coge el teléfono, no te contesta los mensajes, está como un poco a su rollo. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro, 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 signos. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale lo que es un Libra. Me sale otra vez Libra. Cierras con un Virgo. Uno más, ¿vale? Y Aries, corazón. También Aries. Vamos a continuar, cariño. Yo lo que quiero preguntar, mi querido bisonte, ¿por qué este personaje te ignora? ¿Por qué este personaje no te da la cara? ¿Por qué no contesta de repente tus llamadas, tus mensajes? Está como un poco distante, sinceramente, ¿vale? Está un poco extraño, bisonte, o extraña también. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. ¿Por qué este personaje se comporta así? ¿Por qué este personaje se comporta así, mi querido bisonte? La carta también del sacerdote, corazón. Siento que este personaje, cariño, es como que algo ha pasado en su vida, ha habido un cambio, como que se siente realizado, se siente realizada, como que está orgulloso o orgullosa de sí mismo. Si tú me dices, Richard, esta persona me ignora porque a lo mejor de repente yo le he hecho algo, no, cariño, simplemente como que me dan a entender como que se siente superior a ustedes, Tauro. Es esto. O a lo mejor de repente este personaje puede ser que tenga miedo de que tú pues seas el centro de atención o tiene miedo de repente de que tú le quites algo, Tauro. Especialmente si a lo mejor esto te está pasando lo que es en el trabajo, en el proyecto. Muchos de ellos, mi querido bisonte, posiblemente también no te responden, no te devuelven las llamadas, porque hay un grupo que está en un compromiso nuevo, mi querido Tauro. Por eso que también, pues, quizás para no complicarse la vida, Tauro, pues en estos momentos no te devuelve la llamada, el mensaje, lo que tú de repente quieres ponerte en contacto con él o con ella. Vamos a ver, corazón. Este personaje más adelante va a cambiar su actitud. Que Dios y el universo me ayude. O te piensa, te extraña, o a lo mejor lo afecta en algo. Vamos a ver. Voy a preguntar si este personaje en algún momento se pone a pensar que lo que está haciendo te causa a ti daño. Vamos a ver, ¿vale? Ellos en algún momento se dan cuenta que esto es malo. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas, Tauro. Yo siento, bisonte, que ellos tienen miedo, posiblemente que esa comunicación o tú de repente al estar cerca de ellos o de ellas puedan perder algo valioso en su vida, Tauro. Entonces, si de repente tú me dices, Tauro, actualmente este personaje está lo que es en mi trabajo, este personaje tiene miedo, cariño, que posiblemente tú te quedes con su puesto de trabajo, ¿vale? Hay celos aquí. Si tú me dices, Richard, no, es un personaje con la cual yo tuve lo que es una historia y me gustaría saber por qué de la noche a la mañana me ha dejado de hablar. ¿Por qué de repente ya no se pone en contacto conmigo? ¿Por qué no me responde los mensajes? Si se supone que éramos amigos, éramos colegas, se supone que todo marchaba bien. ¿Por qué este personaje, cariño, tiene miedo posiblemente que si te responde la llamada, si te responde el mensaje, a lo mejor de repente su pareja que tiene actualmente, bisonte, pues simplemente le deje, Tauro? Ese es su temor, bisonte.
Ese es su temor, ¿vale? Es una persona muy insegura, muy inseguro, corazón. Tú no tienes culpa de esto, pero ellos se han creado ya su película, cariño. Se han creado. Si tú me dices, Richard, actualmente yo no sé si está con pareja o no, pero es verdad que no me responde los mensajes, no se comunica conmigo. Actualmente este personaje, cariño, tiene interés por otra persona. Te voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel Gabriel. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver qué me dicen. Escucha, abra la puerta. Ha llegado a destino, ahora debe confiar en sí mismo para abrir la puerta que lo llevará hacia el objetivo con el que lleva tanto tiempo soñando. Levante la cabeza y siéntase orgulloso del trabajo que ha realizado. Es un elegido, mi querido bisonte. Yo lo que siento con esta carta, Tauro, siento corazón, me dicen, no te sientas mal si a lo mejor ellos en estos momentos pues simplemente te ignoran, si a lo mejor de repente en estos momentos ellos te hacen la vida de cuadrito, en el trabajo, en la vida, en el proyecto, porque siento corazón que te viene otra oportunidad. En cualquier aspecto, puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser proyecto. No, con esta situación tu vida no se acaba, me dicen. No se acaba. Al menos, cariño, tú has hecho las cosas correctas. Tú has intentado ponerte en contacto con él o con ella. Si esta persona no te responde, pues mira lo que se pierde. Se pierde una persona muy especial que eres tú, mi querido bisonte. Entonces, me están diciendo los arcángeles, Tauro, que esto no es el fin para ti, cariño. Te viene una nueva oportunidad o simplemente te viene un nuevo trabajo, un nuevo amor, una nueva historia, mi querido bisonte. Te viene algo nuevo, ¿vale? Vamos a ver, mi querido bisonte, cómo está la energía de ellos o de ellas en este momento. Con el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. La energía de ellos o de ellas. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Copas. Todavía tiene sentimientos por ti y quizá de repente, bisonte, por eso que no te responde la llamada, el mensaje. ¿Por qué? Porque si esta persona, cariño, no lo temiera nada, pues simplemente te respondiera el mensaje. Pero quizá de repente si te responde, se va a sentir comprometido o comprometida a decirte que está saliendo con alguien, bisonte. Y esto pues sabe que va a causar de que vosotros se alejen más, aunque en estos momentos ya se están alejando ya. Pero él no quiere posiblemente perder esa carta bajo la manga. No quiere, corazón, ¿vale? Este personaje todavía tiene sentimientos por ti, por eso que no habla claro. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Y tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Por el momento, bisonte se va a mantener como está, te soy sincero, ¿vale? Veo que no va a hacer cambios por el momento en su vida, mi querido bisonte. Solamente está en plan observador, en plan observadora. No quiere hacer cambios en su vida, pero tiene sentimiento por ti, mi querido Tauro. Vamos a ver, corazón, qué nos dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Dice, conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja, mi querido bisonte. Mira la carta. Yo lo que siento, bisonte, esto también está relacionado posiblemente para un grupo de ustedes que a lo mejor está conociendo a una persona y esta persona, cariño, ni te suelta ni tampoco te toma como pareja. Bisonte, solteros y solteras, es importante que hables con una persona lo que está pasando entre vosotros dos. Es como que te tira maicitos y cuando tú de repente ya te sientes ilusionado, ilusionada, esta persona se hace el desentendido o la desentendida, mi querido bisonte. Habla las cosas claras, Tauro. Dile
¿Qué está pasando entre nosotros dos? ¿Qué somos tú y yo? Díselo, bisonte. Porque si no, a lo mejor de repente este personaje Tauro piensa que así como están con ese tipo de relación, cariño, están bien cuando tú por dentro estás sufriendo, mi querido bisonte. Vamos a ver, corazón, qué nos dicen para economía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver. La carta del emperador, mi querido bisonte. Siento, corazón, que te va a llegar mucho trabajo, ¿vale? O posiblemente es una semana en la cual me dice Richard, tengo mucho trabajo, hay mucha producción. La carta del emperador también, mi querido bisonte, siento que vas a tener lo que es una entrevista con una persona que tiene lo que es un alto cargo, bisonte. La carta también del ermitaño, y posiblemente es algo que tú has estado esperando hace mucho tiempo, una entrevista, una conversación, ¿para qué? Para que puedas tener lo que es un contrato, un ascenso, un aumento de sueldo, etcétera, etcétera. Entonces, prepárate, Tauro, porque siento que algo bueno viene para ti, ¿vale? Vas a tener una conversación o una entrevista con una persona que tiene un alto cargo. Vamos a ver las características, bisonte, las características. Para muchos de vosotros, Tauro, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento agua, especialmente lo que es un cáncer. Con esta persona, cariño, actualmente no hay contacto cero. Se han separado, ha habido una discusión, etcétera, etcétera, cariño, ¿vale? Veo que ese personaje todavía no quiere mover fichas, tienes que tener paciencia. Este personaje también puede ser de elemento aire o simplemente hay un asunto pendiente que hablar con esta persona. Puede ser delgado, delgada, con textura normal. Está en un lugar donde actualmente hace un poco de fresco o mucho viento. Cabello largo, negro, castaño o lacio. Natural o pintado, cariño. Esta persona quiere decirte algo, pero se siente entre la espada y la pared, mi querido bisonte, ¿vale? Entonces, posiblemente porque tiene pareja o porque tiene lo que es una historia. La carta de la gran sacerdotisa. Hay una persona de elemento tierra que puede ser especialmente un Virgo o otro Tauro, Capricornio, que te está atrayendo con las energías. O simplemente, corazón, últimamente tú estás teniendo sueños con tus familiares, especialmente familiares que ya no están en este plano terrenal. Espero que te guste esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Hasta la vista y sé feliz, bisonte. Te quiero.